Bueno, aquí lo veían. Lo podemos poner, si quieren, en signos de interrogación. Más allá de los prejuicios a partir de lo que Milei prometió, el preguntarnos o el afirmarnos, cada uno elija, si las medidas que va a tomar son a cualquier precio. Lo primero que me parece que tenemos que entender es que hay que esperar. ¿Por qué? Porque en realidad hay una oposición que debe ordenarse y que debe empezar a mostrar a los referentes de la oposición en pos de las medidas que vaya tomando. La legitimidad del voto te regula los tiempos. Quiero decir, que haya obtenido el 55% de los votos no significa, como decíamos ayer, que vamos a decir esto es un cheque en blanco y que vamos a olvidar quién es Milei y qué representa Milei. Pero lo que está concreto es que la oposición política se debe dar y se va a dar seguramente a partir de los hechos, a partir de las medidas que tome Milei y su padrino Mauricio Macri. Mauricio Macri que, insisto, va a jugar fuerte en este gobierno. Y yo no sé cuál va a terminar triunfando en la pulseada política que se viene dentro del gobierno. De un espacio libertario que vamos a ver cuánto sabe del manejo político, cuánta cintura política tiene para construir poder, y por el otro lado Macri, que en realidad lo utilizó a Milei, de alguna manera lo acompañó en la última instancia y no lo hizo, como dijo el libertario, sin pedir nada a cambio. Lo está pidiendo y va a pedir mucho más. Entonces, entre Milei y su padrino Macri, vamos a ver qué medidas toman. Y a partir de las medidas que toman, en todo caso, respetando que la puede hacer porque se lo dio el voto, también la oposición puede resistir y poner en discusión esas medidas. Es parte del juego democrático. La pregunta es si todo será a cualquier precio. La sensación que uno tiene es que si Milei cumple con cada una de las promesas, tomemos la que dijo estos días a partir de que ganó las elecciones, si va a recortar 5 ministerios, puso en duda el aguinaldo, dijo que va a recortar la obra pública, que se va a ir a una devaluación donde llegará el oficial, porque el otro ya lo está, casi a 600 pesos, está muy por encima, el dólar blue y todos esos dólares por encima de los 1.000 pesos. Si todo eso lo lleva adelante, ¿cuál es el costo que va a generar? Y la pregunta es, ¿tiene la decisión Javier Milei de que sea a cualquier precio? Porque aquí se va a empezar a ver entonces las consecuencias concretas de este país de la libertad que va a arrancar el 10 de diciembre. Y uno se pregunta, ¿la libertad para quién es? Entonces, en el andar de este gobierno, que insisto, tenemos que dejar que dé esos pasos, por lo menos, insisto, conocer las medidas concretas, vamos a empezar entonces a interpretar cuál era el verdadero concepto de la libertad. Quiero preguntarme si recorta los ministerios, ¿qué libertad van a tener a partir de ese instante los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que pueden quedarse sin trabajo? O los recursos que iban a la cultura, o los recursos que iban al Ministerio de la Mujer dejen de existir. ¿Cuál es la libertad de acción? La libertad para gestionar que van a tener esos espacios, que van a ser todos reducidos a un solo ministerio del capital humano. Esta cosa de buscar, de mezclar lo humano con el capital, salvo que se refieran a otra cosa con la palabra capital, pero viniendo de ellos. Digo, ¿cuál va a ser el costo que está dispuesto a pagar el gobierno de Javier Milei? Y uno tiene por momentos la profunda convicción de qué es lo que va a hacer y al mismo tiempo la ansiedad por conocer cuáles van a ser esos pasos. Queremos saber, los argentinos y las argentinas, qué tan veraz es Milei en pos de su propuesta o qué tanto engañó a sus votantes. Porque yo siento que está en un nudo, que es o traiciona el voto, porque entiendo que quienes lo votaron están de acuerdo con todo lo que planteó Milei. Ahora, si no lo hace, traiciona ese voto. Y si lo hace, ¿cuál es el precio? ¿A costa de qué? ¿Qué sociedad va a construir aparte del recorte? La palabra ajuste, cada vez que la pronuncia la derecha, y siempre la pronuncia en nombre del gasto público, que en realidad de gasto no tiene nada, es inversión. Sobre todo si hablamos de salud, si hablamos de educación, si hablamos de trabajo. Digo, cada vez que ellos hablan de la palabra ajuste, ya sabemos quiénes lo sufrimos. Ya lo tenemos claro. Entonces, se empieza a dar una sensación de
alerta en ese sector de la sociedad que no lo votó y cierta expectativa en aquellos que sí lo votaron. Ahora, es muy difícil creer que Milei se va a animar a no pagar los aguinaldos. Ustedes me dirán, Fernando, no seas ingenuo. No, no soy ingenuo. De verdad que ahora ya el 10 arranca y que no va a haber plata para los aguinaldos. Así va a arrancar Milei. Entonces, uno tiene la necesidad de ver hacia dónde va. Más allá de que, insisto, muchos dirán, ya sabemos. Bueno, sí sabemos, pero necesitamos verlo. Porque yo le podría decir con toda naturalidad, si me baño exageradamente y me perfumo exageradamente de democracia, digo, tiene que cumplir con el contrato electoral. Cúmplalo, Milei, el contrato electoral. Cúmplalo. Porque si no, traiciona a los millones que lo votaron. Y al mismo tiempo digo, por favor, que no lo cumpla, porque va a destruir a Argentina. Ahora, esa contradicción es la que tenemos hoy frente a nosotros y nosotras. Es esa contradicción. Pero además, algo que no es una contradicción y que ya sí conocemos, es lo que su titiritero quiere de la Argentina. Mauricio Macri, que construyó su segundo tiempo, y es este, que construyó su segundo tiempo, tiene muy en claro qué quiere de la Argentina, ya lo hizo. Volver a endeudarnos, volver a poner en manos de unos pocos la riqueza de los argentinos. Quiero preguntarme, ¿qué van a hacer con lo que puede ingresar del gasoducto de Néstor Kirchner? ¿Qué van a hacer con lo que puede generar Vaca Muerta? ¿Qué es lo que van a hacer? A cualquier precio significa que en poco tiempo la situación de la Argentina va a ser preocupante, es hoy impredecible. Y quizás la ansiedad, la angustia que generó este resultado electoral nos hace querer acelerar los tiempos para ver de qué va la cosa. Ya anunciaron, confirmaron a Hernán Lombardi, ¿no? Confirmaron a Hernán Lombardi en medios. Bueno, qué sé yo. Si lo llegan a confirmar ya sabemos, Hernán Lombardi es un censor por naturaleza, no lo va a cambiar ahora. Pero después, ¿qué? ¿Alguien cree que, o mejor se lo digo como pregunta, después lo vamos a charlar aquí con mis colegas, porque yo digo, si vos devaluás y no mejorás el salario y los precios se te disparan, ¿qué van a decir los que votaron a Milei? Me lo pregunto. Bueno, voy a pagar el paquete de fideos a 1.800 pesos porque en realidad es necesario porque Milei quiere sacar la casta. O sea que básicamente la casta vendría a ser, entre otras cosas, que va a comprar los fideos. Quiero decir, ¿qué va a decir el maestro y la maestra que con todo derecho votaron a Milei? Cuando vea que su salario no mejora, porque dijo el electo presidente, dijo, no voy a emitir más. Y un economista le preguntó, pero si a usted le entran 100, o un periodista de Telefe, creo, le pregunta, a usted le entran 100, pero para cubrir todos los gastos e inversiones del Estado necesita 120, ¿qué va a hacer? Tengo 100. Ahora, esos 20 es gente, esos 20 que no van a aparecer en el Excel, vamos a ser nosotros y nosotras, argentinos y argentinas, que alguien va a perder, porque vos decís, aquello que hasta hoy teníamos, que por cierto es poco, si no hubiese ganado las elecciones Massa, por cierto es poco, bueno, ahora va a ser menos. Y va a ser menos en nombre de una transformación que dicen necesaria y urgente, pero que resulta que esa transformación no es para que vivamos mejor. Cuando Milei dice se vienen 6 meses bravos, ¿para quiénes? Entonces yo me vuelvo a preguntar si es a cualquier precio, si es a cualquier precio que van a parar la obra pública, se la van a dar a privados. Yo me pregunto, en los pueblos del interior de la Argentina, que fueron muchísimos, los que con todo derecho eligieron a Milei, cuando la obra pública deje de llegar, no solamente a lo mejor no van a tener la ruta o no van a tener las cloacas, no va a haber trabajo. Lo dijo Milei. Si en un pueblo no hay cloacas es porque el mercado entendió que no tiene sentido construirlas ahí, por lo tanto no tiene sentido que allí viva la gente. Entonces digo, esta lógica
de tomar las palabras y las promesas del electo presidente como si fuesen solamente del mundo de lo conceptual, se le empieza a agotar a Milei. O quiero decir, se le empieza a agotar, se le agotan el 10 de diciembre. Basta de los conceptos. Basta de los conceptos, porque cada una de las medidas va a generar una determinada realidad social, una determinada realidad económica. Milei no empieza de la manera que empezó Macri. Macri se dio el gusto del tarifazo, se dio el gusto de los recortes, se dio el gusto de reducir el Estado, se dio el gusto de tantas barbaridades, porque el gobierno de Cristina Kirchner le había dejado un país desendeudado y le había dejado un país con una pobreza que es muchísimo menor a la que hoy tenemos. Milei y su padrino, su titiritero, agarran una Argentina con el 40% de pobreza y una Argentina endeudada. No lo escuché hablar ni a Milei ni a su padrino Macri de qué van a hacer con el fondo. Alguna vez dijo Milei, mi ajuste va a ser tan grande que de ahí mismo yo voy a tener para pagarle al fondo. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿a qué precio? Porque la respuesta es de la qué precio es el pueblo argentino. O quizás todo lo que le dije de que comencé hasta hoy, hasta este momento, es toda una gran pavada y Milei no va a hacer nada de lo que prometió. ¿Qué sé yo? No sé. Lo que está claro entonces es que tenemos que esperar que el león se eche a andar en la selva. Dejémoslo. Dejarlo significa saber esperar a tiempo, saber evaluar las medidas y saber, en todo caso, ponerle un límite a esas medidas o una discusión o una resistencia democrática. Mientras tanto, nos queda esperar. Estamos en las vísperas del prometido país de la libertad. Una libertad sin Estado a mí me suena rarísima. Una libertad sin acceso a la comida, porque los precios se van a disparar, me suena rarísimo. Una libertad sin trabajo, porque van a recortar la obra pública, me suena rarísimo. Una libertad sin que las mujeres tengan sus derechos garantizados o al menos organizados de un ministerio. Una cultura sin un espacio donde obtener recursos para expresar nuestra cultura del arte, del teatro, de la música. Me da que esa libertad me sabe a vacía, pero, qué sé yo, habrá que esperar. Es muy contradictorio esto que les voy a decir, pero que llegue el 10 de diciembre para ver quién es quién, para ver de qué va la cosa. Yo sé que tanto ustedes como nosotros tenemos la respuesta, pero habrá que esperar. Y en esa espera entenderemos luego hacia dónde va. Y después la disputa de siempre. Digo, quienes no querían a Macri en el poder, denle la bienvenida, por más que Milei lo disimule. Bien, insisto, el precio del Excel de Milei, el precio de las teorías de Milei, el precio de los conceptos abstractos de Milei, si es el pueblo argentino, no sé cómo seguirá la cosa, pero a esperar. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.